¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas y futboleras tardes, oiga, porque mire, ya se acaba la semana y ahí viene el partido que todos los mexicanos esperamos, ¿no? Entre México y Holanda este domingo. Yo espero que de veras se la pase genial, ¿eh? Porque esto se pone apenas bueno. Es un privilegio cerrar la semana con su compañía este viernes 27 de junio del año 2014. Estamos llegando a todo el estado a través de la señal de canal 154 de cable en esto que es Baja TV, esta plataforma que operan nuestros amigos de Rosarito, allá en CNR Noticias, y hasta donde enviamos la señal que parte de aquí, de los estudios de esta agencia líder en información en el noroeste del país, en www.afntijuana.info. Le quiero recordar que tenemos un número telefónico, el 608-7645, para mantenernos en contacto. Bueno, usted lo sabe bien, pero no sobra recordárselo, que AFN, Agencia Fronteriza de Noticias, está presente en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, y tenemos una dirección de correo electrónico para que nos envíe sus comentarios y sugerencias. Es afnpolitico@gmail.com. Sí, señor. AFN, también tenemos AFN Tijuana, arroba gmail.com, AFN Tijuana, arroba gmail.com. Y pues estaremos encantados de recibir sus comentarios y recomendaciones, sus informes, aquellos que ameriten algún seguimiento de parte de esta agencia, con todo gusto. Así así los atenderemos como lo hemos hecho con todos los que nos llegan, y de los cuales, déjeme decirle, han salido algunos asuntos periodísticamente interesantes. Mire, entremos en materia porque en las últimas horas ha habido un asunto de carácter, bueno, de incumbencia estatal, pero de trascendencia nacional, desde luego, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado marcha atrás o ha resuelto, pues, que no procede la prohibición que habían determinado aquí en Baja California las autoridades estatales para impedir el matrimonio y el registro de una boda entre hombres del mismo sexo. Es un asunto que inició en Mexicali, cuando la Oficina de Registro Civil del Ayuntamiento de Mexicali se negó a tramitar, a atender esta solicitud de matrimonio, el registro, pues, boda civil entre dos varones, en un asunto que ha tenido trascendencia legal y que tuvo ya finalmente una respuesta luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidiera que es improcedente, es inconstitucional esta decisión de la autoridad en Baja California, pero además las reformas que usted sabe, recuerda, se estuvieron promoviendo muy activa e intensamente, particularmente durante la administración del hoy exgobernador José Guadalupe Osuna Millán, que había planteado una posición muy definitiva en este tema, que desde luego opuesta totalmente, sobre todo en momentos en que en la capital del país estaban celebrando en que allá se había aprobado la unión de matrimonios entre personas del mismo sexo, y ya sabe usted también que esto se convirtió en un asunto político, evidentemente un asunto político. Mire, le leo de manera concreta los pormenores. En la Suprema Corte resolvió un amparo que una pareja decidió promover a raíz de esta negativa de la autoridad local para casarlos y registrarlos. Y en esas condiciones, pues, esta pareja, que está formada por Víctor Manuel Espinosa y Víctor Fernando Urías, los dos Víctors, eh, pues se acogieron a la ley y dijeron, pues ahí están los recursos legales, los vamos a usar. Y así fue, efectivamente, procedieron en este asunto y promovieron lo conducente. Finalmente, después de un largo proceso,
La autoridad resolvió concretamente, la primera sala de la Suprema Corte declara inconstitucional la ley por la cual se les negó unirse en matrimonio y se refiere de manera específica al artículo séptimo de la Constitución Política del Estado y desde luego al Código Civil en sus artículos 143 y 144 de manera específica. Dice, en ellos se concibe el matrimonio como la unión de un hombre con una mujer y vinculan su finalidad con la perpetuación de la especie. Eso es lo que dice. Sin embargo, mediante este enunciado, dice la Suprema Corte, lo que hace es excluir a las parejas del mismo sexo. En el caso de estos dos hombres, aplica, bueno, a su favor, porque ellos fueron los promoventes, de tal suerte que al determinar la inconstitucionalidad de estas disposiciones legales aquí en Baja California, la Suprema Corte argumenta que la exclusión del matrimonio a las parejas del mismo sexo atenta contra la autodeterminación de las personas y el derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo, y además de manera implícita genera una violación al principio de igualdad porque da un trato diferenciado a parejas homoparentales, es decir, dos hombres respecto de las parejas heterosexuales. Argumentó también que la función reproductiva o perpetuación de la especie, y de ahí la formación de una familia, no es, dice la Suprema Corte, no es de ninguna manera la finalidad del matrimonio. En tanto, cada persona determinará cómo desea hacerlo, como parte de su libre desarrollo de la personalidad, sea bajo la figura del matrimonio, heterosexual o no, o de otro tipo de uniones, como personas solteras, cualquiera que sea su preferencia sexual. De esta manera, ha modificado pues la sentencia y concedido el amparo a los quejosos para el efecto de que se declare procedente su solicitud de matrimonio, teniendo en cuenta que son inconstitucionales esas normas y por lo mismo pues estas últimas no podrán aplicarse a los quejosos ni ahora ni nunca, o sea, ni en el presente ni en el futuro, dice esta resolución de la Suprema Corte, en un asunto que tiene evidentemente relevancia pues nacional, porque este es un tema que ha generado controversia, usted lo recuerda seguramente, sobre todo a partir de que muy activamente el gobierno capitalino de extracción perredista pues ha venido promoviendo el ejercicio de esta libertad y la apertura para que quienes siendo del mismo sexo puedan casarse y tener los derechos que la ley le otorga, porque en el fondo de esta controversia y de estas acciones, pues está el deseo de muchas parejas que ya en los hechos viven en unión libre, pero no tienen, es decir, las parejas no están protegidas por la ley porque se les niega el registro, se les niega la formalización de una unión matrimonial. ¿Por qué? Bueno, pues ya hemos conocido estos argumentos que sobre todo tienen un origen religioso, ¿no? Eh, Fundamentalmente, pues, la concepción que hay de familia y de matrimonio eh, tiene mucho de ese sustento, pues, de esa base. Y esto es justamente un tema que ha sido combatido por quienes tienen intereses contrarios, en este caso, por parejas del mismo sexo que ya viven en muchos de los casos en unión libre y desean regularizar legalmente su unión para, pues, proceder a la otra parte, a la cobertura de los derechos que tienen las parejas, sus parejas, desde, por ejemplo, los derechos para heredar, ¿no? Y este tipo de elementos de carácter legal que, insisto, tienen que ver con los derechos que ellos reclaman, este tipo de derechos, por ejemplo, porque evidentemente no necesitan de la ley para vivir juntos, ni para construir un hogar, una pareja, ¿no? Independientemente de que sean hombres o mujeres, e independientemente de la ley, evidentemente no necesitan de eso, pues
Sin embargo, también está esa otra parte que le comento. Así que ahí está la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha declarado inconstitucional la ley baja californiana por la cual se les negó a unirse en matrimonio a esta pareja del mismo sexo que podría ser seguramente la primera pareja, ahora sí que la primera boda gay en Baja California, ¿no? El primer matrimonio homosexual. Luego de esta resolución, en las últimas horas, los dos Víctors, Víctor Manuel Espinosa y Víctor Fernando Urías, pues han acaparado la atención mediática a raíz de esta resolución de la Corte y no es para menos. Evidentemente, pues ha de estar sufriendo retortijones el exgobernador Osuna Millán y desde luego un amplio sector de la población que claramente está en contra de esta posibilidad y debe estar en contra de esta resolución de la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Pues es obvio, no están obligados a estar contentos, pero pues esa es parte de la realidad que nos está tocando vivir y ver, mire, qué interesante. Esto va a tener algunos efectos, evidentemente, por lo pronto ya se anotan algunas reacciones previsibles respecto a esta resolución de la Corte, sobre todo de los grupos activistas, de los grupos lésbico, gay, transgénero, travesti e intersexual, porque es el nombre que tiene, por ejemplo, una de las agrupaciones más activas en la promoción de los derechos de esta comunidad, que es bueno, es la comunidad LGBTI. Es lésbico, gay, bisexual, transgénero, travesti e intersexual, que han estado celebrando el fallo de la Suprema Corte de Justicia y particularmente el triunfo legal de estos dos jóvenes baja californianos, Víctor Manuel Espinosa y Víctor Fernando Urías, dos jóvenes radicados en Mexicali. A ver si no hay ahí alguna demostración de intolerancia, eventualmente puede ocurrir, ya sabes, se dan en algunas comunidades todavía de este país, se dan expresiones de intolerancia y algunas de ellas con frecuencia son expresiones pues incluso violentas, no solo verbales, no solo verbalmente. El hecho es que Andrés Cruz Hernández, que es el presidente de la Comunidad Cultural de Tijuana, LGBTI, Asociación Civil, está de plácemes y dice que esta resolución significará un parteaguas para que sus derechos sean finalmente reconocidos y en ese sentido lograr un trato igualitario para todos. Lo hemos dicho muchas veces, requerimos un gobierno que sea incluyente, que ponga el ejemplo de una zona libre de discriminación, que a la hora de generar políticas públicas nos considere a todos sin prejuicios. Por ello festejo que otros, igual que otros, que la Suprema Corte y sus magistrados hayan tenido una visión más clara de lo que significa representar a la ciudadanía de manera fiel, dijo este representante. Eh, pues sí, está. Evidentemente hay fiesta en esta comunidad y la autoridad por lo pronto, mire, pico de cera, calladitos. ¿No? Finalmente, hay que decirlo, no les queda más que acatar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación representa la última, la última instancia en la que se puede hacer valer el reclamo de un derecho y es la última instancia que determina y que puede corregirle la plana a, eh, a una autoridad local, puede obligar a un congreso local a dar marcha atrás en reformas si considera que estas reformas contravienen la Constitución. Podrán aplicarlas, desde luego, pueden hacer lo que les dé la gana, podrán tomar decisiones de esta naturaleza, pero finalmente la Suprema Corte está ahí para cumplir el papel de garante de que la Constitución sea no solamente respetada, sino interpretada adecuadamente, porque además es a la que le corresponde la interpretación de lo que dice la Carta Magna, y entonces la que le puede corregir la plana a los congresos de los estados, pues es precisamente la Suprema Corte. Y si algún congreso local insiste, algún gobierno
local, estatal, insiste en regirse por un código o por una constitución que contraviene la constitución, finalmente, pues como luego se dice en el lenguaje de la calle, pues le van a dar palo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así de simple, así están las cosas y la autoridad así, muy discretita, eh, pues finalmente no les queda de otra, déjeme decirle. Claro, el escandalazo ha sido, sobre todo en Mexicali, imagine usted, y entre el sector político más conservador, sobre todo el que representa el Partido Acción Nacional, cuyos representantes han tenido, junto con grupos de carácter religioso, un activismo intenso para evitar este tipo de decisiones de bodas. Y está otro tema, pues, igualmente controversial, que ha sido, bueno, objeto de coberturas y abordajes mediáticos, pero abundantes, en momentos intensos, el del aborto, concretamente. Es un tema y es una discusión inacabada todavía. Pero así están las cosas. Mire, fíjese que hay otro asunto en seguimiento de, hay que decirlo, de la aprehensión de el ingeniero Fernando Sánchez Arellano, el líder del cártel de los Arellano Félix. Pues ahora resulta que efectivamente este hombre no fue capturado en su casa, no estaba viendo el Mundial de Fútbol en su casa, sino en un restaurante de hamburguesas, ¿sí? En un restaurante local estaba este hombre. El comisionado nacional de seguridad de la Secretaría de Gobernación, Monte Alejandro Rubido García, hizo declaraciones en las últimas horas sobre el caso del ingeniero y pues ha descartado la posible extradición de este hombre hacia los Estados Unidos. Ya sabe que el gobierno norteamericano tiene particularmente interés en algunos varones dedicados al negocio de las drogas. Uno de ellos es, desde luego, este último líder del cártel bueno, de lo que queda del cártel de los Arellano Félix, de tal suerte que, pues dice el funcionario, este funcionario federal que usted ve en pantalla, don Monte Alejandro Rubido, mi tocayo de apellido, Rubido García, que no, de momento está descartado, ¿eh? Primero debe enfrentar la justicia mexicana. Ha trascendido que las autoridades norteamericanas no tienen hasta el momento un caso contra este narcotraficante y tampoco le han fincado cargos, no obstante que desde 2009 solicitaron información públicamente sobre este sobrino de los Arellano Félix, al que identificaron como el cabecilla de lo que llamaron la nueva generación de ese grupo criminal. En aquel entonces descubrieron por primera vez su identidad y la dieron a conocer a través de un cartelón, una fotografía en la que se conocía de él, más chavo desde luego. El comisionado de seguridad en este país reconoció que la captura del narcotraficante se dio en un restaurante de hamburguesas, ¿no? Que es una versión que había empezado a correr luego de su detención, pero se había descartado y se tenía como una versión extraoficial sujeta a comprobación. Hoy ya no necesita más comprobación que la palabra del comisionado, que ha reconocido pues que este señor estaba pues muy a gusto, ¿no? En un restaurante de hamburguesas por aquí cerca, de comida rápida. Estaba acompañado de otras personas. Negó que hubiese habido colaboración del gobierno norteamericano para esta captura. Nos presumió don Monte Alejandro, que se trata de un trabajo total y absolutamente de mexicanos. Él dijo, pero esa medallita es nuestra, señores, nuestra. Y imagine usted qué simpático, ¿no? Bueno, dice aquí la directora de Agencia Fronteriza de Noticias, nuestra compañera Dorelena Cortés, en su columna. ¿Qué pasó, Cortés, hombre? Bien monos, ¿no? Estaban ahí, pues ellos celebrando el tercer gol, ¿no? De México.
y de pronto se levantaron de las mesas de enseguida, ¿no? Así, como si fuera la ópera ambulante, ¿no? Que de pronto empiezan a levantarse, que el mesero y que el comensal de enseguida empiezan a cantar. Pues sí, aquí el que ha tenido que cantar pues es el ingeniero Sánchez Arellano, pero después de que los comensales ahí eh, empezaron a levantarse para decirle, papá, come over here, ¿no? Se fini, es finito, se acabó. ¿Eh? Y ahí se escribió la historia. Qué bar... Cortés, ¿qué pasó? Bueno, pues así están las cosas en este asunto, desde luego. Nosotros aquí podemos aplicarle una dosis de humor al tema y al asunto, pero claramente don Fernando Sánchez Arellano no ha de estar compartiendo el mismo humor ni sus gentes, evidentemente. Lo que sí vamos a compartir con ustedes es una pausa breve y regresamos porque todavía tenemos más. El mejor lugar para bailar en Tijuana, Las Pulgas presenta viernes 27 de junio, Los Traviesos de la Sierra. Además, Banda Clave de Oro. Reserva al 685-3657. Este viernes, Los Traviesos de la Sierra te esperan en Las Pulgas. Tijuana es tu casa. Todos tenemos que cuidarla. Pagando tu predial, contribuyes a que podamos ofrecer más y mejores servicios. 5% de descuento todo febrero y hasta marzo, con base en los valores catastrales de 2009. Así es, paga ahora y ahorra. Hazlo por Tijuana. Ayuntamiento de Tijuana. En la 21ª legislatura estamos conscientes de la problemática que existe. Estamos muy al pendiente de los obstáculos que impiden tu progreso. Nos preocupamos por tu futuro. Conocemos tus necesidades y nos ocupamos por atenderlas. Acércate, las puertas están abiertas para atenderte. Existimos por ti. 21ª legislatura, Congreso del Estado de Baja California. Qué bien que sigue con nosotros. Déjeme recordarle el número telefónico que tenemos para estar en contacto. Es el 608-7645. Le recuerdo que en punto de las 3 de la tarde, como ha sido ya habitual, está disponible la repetición de este programa a través de canal 154 de cable, Baja TV. Sí, Baja TV. Ya sabe usted además que el archivo de este programa que se transmite simultáneamente en el portal de Agencia Fronteriza, pues está ahí disponible para su consulta en cualquier momento del día. Y vaya que ha tenido este portal una cantidad impresionante de accesos registrados aquí en nuestro contador, sobre todo en las notas que tienen que ver con la captura de el cabecilla de los Arellano Fénix, del cártel de los Arellano. Impresionante la cantidad. Y también los comentarios, muchos y de todo tipo. Pero bueno,
ahorita retomo este asunto. Antes déjeme compartirle un dato importante que tiene que ver con la nota que le acabo de compartir hace un momento sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia. El Ayuntamiento mexicalense pues ha declarado que acatará, y claro, no puede ser de otro modo, la resolución de la Suprema Corte de Justicia, en esto que sería la primera boda gay en el estado. La oficial del registro civil, que se llama Guadalupe Adriana Nevares Ramírez, pues dice que nomás está esperando la notificación oficial, ¿no? No ha recibido nada todavía, y la decisión y la postura es, pues, en el sentido de que serán estrictamente legales y acatar como venga esa resolución. Eh, por lo pronto dice, pues para mí no es oficial hasta que se me notifique. La oficial de registro civil dice que cualquier otra solicitud de matrimonio entre personas del mismo sexo se atenderá en lo particular. Está a reserva, vamos a ver cómo lo manejamos. La legislación no permite los matrimonios del mismo sexo, hay un impedimento legal. La legislación estatal dice, la legislación está tal cual y yo no la puedo cambiar. Para eso está el Congreso. Pero veríamos los casos en concreto y en lo particular, cada uno en base a la Constitución y al Código Civil. Y sí, efectivamente, el Congreso del Estado va a tener trabajo ahí en esto. Y pues le va a tocar dar marcha atrás a esto, ¿no? A esta decisión, a esta legislatura le va a tocar dar marcha atrás a la decisión que en esta materia tomaron en legislaturas pasadas. La pasada, la anterior, de manera concreta, pues. Así es que ya lo veremos. Ahí hay chamba para los señores legisladores. ¿No? Ahí, porque además esa es su tarea, justamente para eso están, para legislar. Y qué feíto, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación con esto les da un manazo, así, mire, le hace así, ¡ey! Anoni, ¿cómo? ¿Con qué? ¿Ah? ¿Cómo te atreves? ¿No? Y es que se supone que los congresos de los estados tienen diputados, si bien entre ellos tenemos diputados que no saben de leyes, no están obligados pues a saber de leyes, pero los congresos sí tienen asesores jurídicos. Por definición tienen asesoría en todas las materias sobre las que tienen que legislar, y si no tienen personal especializado, pues están facultados para contratar asesores específicos para temas específicos. De tal suerte que en el caso de la materia legal, pues el Congreso tiene gente de planta dedicada al análisis de los temas legales, temas jurídicos, y entonces esto también pues es como un jalón de orejas, ¿verdad? Para que regresen a las aulas otra vez y se preparen y no anden haciendo ocurrencias, materializando en la ley ocurrencias y pues hasta caprichos, vaya usted a saber, ¿no? Hay de todo como en botica, ya lo hemos visto, no le estoy diciendo nada nuevo, la verdad. En fin, así las cosas con este asunto. Mire, le quiero compartir la columna de la directora de agencia fronteriza de noticias, particularmente un aspecto. Cortés, hombre, pues te tocaba a ti, caray. Con tu permiso, directora, Mire. Y es que le decía hace algunos momentos que ha habido muchas respuestas y reacciones y comentarios que la gente deja en la página, a las comentarios a las notas que se publican. Y por ahí surgió, pues, alguien que se autodenomina el amigo incómodo de AFN, ¿no? Y le dedica ahí un amplio espacio a algunas consideraciones. En las últimas horas lo hizo. Este amigo incómodo de Agencia Fronteriza de Noticias hace señalamientos y preguntas que pues la directora se tomó tiempo en responder. Acusa a Agencia Fronteriza de Noticias de doble moral, ya que dice que los seguidores del portal han visto y leído cómo se protege aquí
en agencia fronteriza de una manera por demás aferrada a nuestros amigos, nuestros reporteros y a gente cercana de agencia fronteriza de noticias, y cita algunos ejemplos, ¿no? Un tema de aseguranzas que se tocó en algún momento, ¿no? Entre otras cosas, pero termina defendiendo al gobierno del estado y al proyecto del CRIT, ¿no? Y de igual manera defendiendo a los cantantes y bandas que hacen alarde del narcotráfico y aplauden a los narcotraficantes. Le estoy compartiendo solamente una parte. Reclama que la agencia tenga publicidad de Bar Hong Kong, dice él, donde todos los días se prostituyen mujeres, y así de otros negocios que llama patrocinadores de alto calibre, ¿no? Supongo que se refiere a patrocinios considerables, muy altos, no sé. Pero bueno, le contesta la directora, pues Las Pulgas ha sido nuestro patrocinador desde hace 11 años, en que inició Agencia Fronteriza de Noticias. Dice la directora, puedo decir que fui testigo sobre cómo en varias ocasiones los dueños de este lugar condicionaron la firma de sus contratos al hecho de que no se cantaran narcocorridos. En algunos casos, algunos cantantes se han ido por la libre, pues alegando su libertad de expresión, y han decidido cantar algunos de estos corridos en sus presentaciones ahí, y la administración de ese negocio pues ha respondido en su momento que pues no tiene manera legal de impedirles, ¿no? De prohibirles, mejor dicho, de prohibirles que interpreten ese tipo de corridos. Comparte la directora un argumento de los representantes de ese negocio, como otros, porque no es un argumento exclusivo de esa empresa, de que pues el hecho de que los clientes vayan a aplaudir y alabar ese tipo de interpretaciones, pues tampoco es culpa suya. Dice que pues efectivamente es un tema que no es nuevo, se ha tocado ya en otros momentos, y pues sobre la afirmación de este amigo incómodo, en el sentido de que pues las caras del crimen local se dejan ver todas las noches ahí, pues dice la directora, bueno, pues si lo sabe y si los ha visto, ¿por qué no lo ha denunciado, no? Seguramente le tocó verlo, ¿no? Así que pues está en libertad de presentar su denuncia correspondiente, ¿ya? Dicen los comerciantes, es un argumento que utilizan, bueno, pues yo no tengo, nosotros no tenemos, ¿no?, la obligación de estar al pendiente de identificar a todos los clientes que vienen, y si esto ocurre, bueno, pues que se proceda en consecuencia, ¿no? Y seguramente el amigo incómodo de AFN, pues sí debe saber quiénes son, los debe conocer, y pues extraña que no haya procedido y presente la denuncia correspondiente, ¿verdad? So pena de ser considerado cómplice, porque si este ciudadano sabe de algún delito y no lo denuncia, se convierte pues en cómplice. Esa es un pequeño fragmento de la columna de la directora de Agencia Fronteriza de Noticias, nuestra compañera Dora Elena Cortés, que le queríamos compartir porque pocas veces algún lector de esta agencia, de los contenidos de la agencia, se toma la molestia de un espacio tan amplio dedicado a sus comentarios. Y vaya que sí, ¿eh? Mire, y menciona otros negocios en su comentario, ¿eh? No es solo las pulgas, pues, la cueva del peludo, las chabelas. Hombre, este, este hombre sí que la pasa bien recorriendo todos estos lugares, ¿no? Esos son sus lugares de diversión, ¿verdad? Los debe conocer muy bien, pero por lo pronto, pues,
si él ha visto ahí, como dice textualmente, las caras del crimen local, que se dejan ver todas las noches ahí. ¿A poco va todas las noches, oiga? ¿Ya no trabaja, amigo? ¿No trabaja? ¿O tiene usted mucha lana? Bueno, pues ahí está el asunto. Oiga, pasando a otra cosa, fíjese que todavía está pendiente la entrega de oficios de comisión a estos dos policías municipales que despachaban como escoltas del director de Seguridad Pública Municipal, el licenciado Reyes Montilla. Ya sabe usted que se, se les reinstaló en su trabajo. Luego que una autoridad decidió que no había elementos para proceder en su contra, cuando supuestamente habían escandalizado y hasta disparado y no sé qué tantas cosas, finalmente resultó que no había ocurrido este asunto y Sindicatura terminó decidiendo su reinstalación o decidiendo pues que no había materia para seguir sosteniendo la decisión inicial de despedirlos, de darlos de baja. El hecho es que, ok, en papel ya se resuelve a su favor, sin embargo, pues no se les ha dado oficios de comisión a estos ex escoltas de Reyes Montilla. Y en estas condiciones, pues están en el limbo, en la nada, en papel sí, reinstalados, pero la materialización de ese acto de reinstalación sería pues una comisión, es decir, una instrucción que los active laboralmente. No lo habían recibido hasta hace algunos días, hasta ayer por lo menos, no habían recibido el oficio de comisión, entonces, pues parece que todavía hay en la policía municipal gente que a lo mejor está molestita con con estos dos oficiales de la policía municipal, ¿no? Eh, Cuando se supone que ya hay una instrucción muy clara, muy precisa de reinstalarlos. Veremos qué pasa, desde luego ya nos estaremos enterando, pero si este es el caso, pues qué penita, ¿no? Qué penita porque pues entonces se niega la justicia en el caso de estos dos oficiales de policía, que ya sobre los cuales ya un juez emitió una resolución, ¿no? Que los deja sin culpa y pues automáticamente deja sin sustento la decisión de suspenderlos y de cesarlos, ¿no? Entonces, para el caso es lo mismo, pues en los hechos diríase que estos dos oficiales de policía pues siguen cesados, ¿no? Porque de entrada hasta donde Agencia Fronteriza de Noticias tiene conocimiento no habían recibido sus salarios caídos, que por ejemplo sería un acto para restituirles parte de la afectación que sufrieron con aquel cese finalmente injustificado. En fin, ya lo sabremos, ya estaremos al tanto del asunto y se lo vamos a compartir desde luego tan pronto lo sepamos. El que por cierto anda de plácemes, déjeme comentarle, pues es el ex titular del área de seguridad pública municipal, el ex secretario de seguridad pública municipal de Tijuana, Jesús Alberto Capella Ibarra, porque pues hoy, convertido en el mando único de la seguridad pública allá en el estado de Morelos, pues anda presumiendo que el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en las cifras que acaba de dar a conocer correspondientes al mes de mayo, pues le pone unas palomitas ahí, ¿no? Al gobierno morelense por resultados en materia de seguridad pública. Y es que, según estas cifras, pues hubo una disminución del 60%, ¿sí? Una disminución del 60% en el estado de Morelos en las cifras relacionadas con la actividad criminal, ¿no? Así que, pues bueno, este dato que da a conocer el Sistema Nacional de Seguridad Pública y que se convirtió en tema de algunos comentaristas de medios nacionales, pues imagino usted ha puesto ahí a Morelos en un lugar especial y obviamente pues Alberto Capella Ibarra toma la parte que le corresponde, ¿verdad?, de la medallita y dice, pues está de fiesta, a ver cuánto tiempo le dura esto, ¿verdad? Ojalá que pueda sostenerlo porque finalmente muchas cosas no dependen
estrictamente de la actuación y de la voluntad de la autoridad. Hay muchos elementos que no están a su alcance, sino que dependen de la voluntad de los mañosos, de los que se dedican a la actividad criminal, y si estos deciden lo contrario, pues esas cifras se pueden modificar, a menos que la autoridad haya logrado construir una red de trabajo, una estructura sólida, eficaz y eficiente para contrarrestar cualquier intento de desestabilizar o de regresar a las andadas, pues. Y esto incluye la posibilidad de los atentados, a los que Alberto Capella pues no es ajeno, ¿no? Ya sabemos que hubo ahí alguna amenaza en su contra, por lo menos una, que recordamos allá en Morelos, ya actualmente en el ejercicio de esta función como el Mando Único de Seguridad Pública en Morelos, independientemente de la que ya tenía aquí registrada en Tijuana antes de ser secretario de Seguridad Pública Municipal por primera ocasión. Así están las cosas ahorita en Morelos y en el tema que le interesa a Morelos, evidentemente, pues a todos los sectores, porque el tema de seguridad pública es un tema que tiene un impacto en todos los ámbitos de la vida morelense, el económico, el social, el político, porque lo hay en el ámbito político. Mientras en Baja California, pues ya ve cómo han estado las cosas, ¿no? En el terreno de lo institucional, pues por un lado, la caída del secretario de Seguridad Pública o director de Seguridad Pública, cualquiera que sea la figura, no lo recuerdo con precisión, el capitán Montero, que pues salió en malas condiciones de ahí del gobierno local. Está pendiente la decisión sobre su sustitución. Había ahí la decisión de elegir a un sucesor que tuviera, por lo menos en el ánimo de los empresarios, esa es su demanda, que tuviera por lo menos el perfil técnico, el perfil personal de Montero. En la parte laboral, vaya, porque en la personal parece que el capitán Montero es un hombre que no sabía de disciplinas y que era un hombre de poco tacto, incluido el tacto en la relación con su jefe, que es el alcalde, y desde luego sus otros jefes, que son los integrantes del cabildo como tal, el cuerpo colegiado que determina y decide, pero solo de manera colegiada, pues. En fin, así está el caso del señor Montero. Y en Ensenada, bueno, pues la salida de Jesús Eduardo Hernández Vélez, que le ha agregado ahí algo de ruido a la decisión, y confían en que esta salida no modifique, no haga tambalear el trabajo que realiza la dependencia, y se garantice la continuidad de los planes y programas que ya estaban acordados cuando esta administración inició sus funciones. Por lo pronto, ya le habíamos comentado el día de ayer que pues ya se decidió quién ocupe la silla del responsable de la seguridad pública que se ha ido, don Jesús Eduardo Hernández Vélez. Sin embargo, pues así están las cosas en el caso del gobierno del estado. Se han calmado ahí los movimientos telúricos, ¿no? Esto de la posible indefinición o aparente indefinición sobre si se queda o se va el señor de la Rosa Anaya, el secretario de Seguridad Pública del estado, quien hasta donde sabemos, incluso, fíjese usted, parece que tenía el aval del gobierno norteamericano por alguna razón particular. Eso es lo que nos han dicho aquí, mire, por esta orejita, y luego también de pronto por acá, por esta otra, ¿no? Parte de la decisión para asegurar la permanencia de este hombre luego del cambio de gobierno en el estado, o a pesar del cambio de gobierno en el estado, pues obedece a un interés particular de las autoridades norteamericanas, o a una especie de aval, con todo y que muy activamente se andaba promoviendo en esos días, o andaba circulando la especie de que el tijuanense, ahora avecindado en Tecate, y en los años últimos, bueno, hasta empresario, mire, Gerardo Sosa Olachea, pudiese haber sido el sucesor de este hombre en Mexicali, lo que quedó pues en pura especulación finalmente. Vamos a la pausa, regresamos para darle el cerrojazo a este asunto.
En la 21ª legislatura estamos conscientes de la problemática que existe. Estamos muy al pendiente de los obstáculos que impiden tu progreso. Nos preocupamos por tu futuro. Conocemos tus necesidades y nos ocupamos por atenderlas. Acércate, las puertas están abiertas para atenderte. Existimos por ti. 21ª legislatura, Congreso del Estado de Baja California. El mejor lugar para bailar en Tijuana, Las Pulgas presenta Viernes 27 de junio, Los Traviesos de la Sierra. Además, Banda Clave de Oro. Reserva al 685-3657. Este viernes, Los Traviesos de la Sierra te esperan en Las Pulgas. Hotel Tijuana, donde el lujo se hizo para tu comodidad, te espera en Tijuana, la esquina más importante de México. Se encuentra a solo unos minutos de la zona Río y el aeropuerto de la ciudad. En plena Avenida Revolución te ofrece confort y seguridad. En el Hotel Tijuana, sus espaciosas habitaciones e incomparables precios te esperan. Llámanos al 664-685-8078 o visítanos en www.hoteltijuan.com. Tijuana es tu casa. Todos tenemos que cuidarla. Pagando tu predial, contribuyes a que podamos ofrecer más y mejores servicios. 5% de descuento todo febrero y hasta marzo, con base en los valores catastrales de 2009. Así es, paga ahora y ahorra. Hazlo por Tijuana. Ayuntamiento de Tijuana. Mire, déjeme compartirle otro asunto de carácter local, tiene que ver con el ayuntamiento de esta ciudad. Parece que se avecina ahí otra tormentita porque fíjese que el regidor Luis Felipe Ledesma Gil pues ha estado denunciando que no se le ha dado información completa del plan que tiene el alcalde Jorge Astiazarán para reestructurar la deuda pública. Y ha denunciado que solo se le ha proporcionado información sesgada e incompleta que evidentemente no abona a la transparencia. Y de este modo se está refiriendo a un problema añejo que se da de manera regular en casi todos los cabildos de la entidad, que es el hecho de que a los regidores con mucha frecuencia se les entregan proyectos de dictamen para su aprobación, pero con apenas unas horas de anticipación. Es decir, los integrantes del cabildo deben recibir información anticipadamente con tiempo suficiente para analizar cualquier proyecto de dictamen que tiene evidentemente implicaciones en los ámbitos, en todos los ámbitos de la vida municipal. Pero hay uno que es particularmente importante, aquellas decisiones que se relacionan con el manejo presupuestal, con la deuda, con el dinero, el uso de los recursos públicos. Es particularmente delicado. Y es que, el acusado en esta ocasión, es el secretario general de gobierno, Bernardo Padilla Muñoz, del que se dice que no está entregando información completa sobre este asunto. Y existe la sospecha de que estaría
la administración del doctor, a través del secretario, estaría queriéndoles meter gol, es decir, pasar sin el filtro de la Comisión de Hacienda de Cabildo, que tiene a su cargo Jorge Escobar Sánchez, y también sin escuchar la opinión de la sindicatura, en este caso a cargo de Arturo Ledesma Romo. Así es que pues hay ahí un foco rojo, un foco de posible nueva confrontación, porque el ejecutivo que representa el alcalde dentro del gobierno municipal, pues estaría queriendo meterles gol a los señores del Cabildo, ¿no? Y tomando decisiones sobre la deuda pública sin consultarlos, por lo menos sin consultarlos adecuadamente, con la entrega de la información a tiempo, la información oportuna, completa, detallada, para convencer sobre la necesidad de aprobar alguna decisión en el manejo de la deuda pública del 21 ayuntamiento. Hay ahí, pues, le comento, el foco de una posible nueva confrontación, a la que vamos a estar atentos, desde luego le vamos a dar seguimiento. Pero no quisiéramos irnos sin compartirle un asunto que esta media mañana generó o derivó en un incidente. Mire, hubo por allá en un lugar lejano de nosotros, en Arizona, un incidente internacional, un asunto delicadón que involucra a elementos de las Fuerzas Armadas mexicanas. Lo que se sabe hasta este momento es que los tripulantes de un helicóptero militar de nuestro país han disparado contra un grupo de agentes norteamericanos en la frontera de Tucson, Arizona. Este es pues ya un escándalo a estas alturas del día, es ya un escándalo del que están tomando nota, pues desde la Secretaría de Relaciones Exteriores y desde luego el Departamento de Estado norteamericano, pues aunque con frecuencia se han presentado incidentes, incluso intrusión de policías en aquel lado de la frontera, bueno, en ambos lados, ha ocurrido en ambos sentidos. Aparentemente en algún momento, al calor de una persecución policíaca, etcétera, de pronto se les pierde la frontera, ¿no? A unos y otros terminan del lado contrario, haciendo su actividad, desde luego, ilegalmente, y esto ha provocado roces y rispidez entre los gobiernos locales, sobre todo, y bueno, a nivel federal también, pues es un tema que ha entrado abruptamente en las agendas de las relaciones bilateral, porque le hace ruido. Finalmente, allá arriba, la prioridad es otra y se ha buscado darle una salida política a estos incidentes, bajo el argumento de que, bueno, pues es parte de lo cotidiano, son el tipo de incidentes que deben verse con cierta mesura porque no son estrictamente incidentes intencionados, sino producto de estas acciones intensas, ¿no? En las persecuciones, sobre todo en persecuciones de carácter policiaco. En este caso, pues, el hecho de que un vehículo militar mexicano haya ingresado a territorio, de alguna manera ingresado en territorio norteamericano y disparado contra elementos representantes de la ley, ya es un asunto más delicado. Algunos reportes iniciales, le comento, a través de medios de comunicación norteamericanos como los de la cadena News, en Canal 4 de Tucson, pues han difundido, pero de manera viral, este incidente. Art del Cueto, es un representante de la patrulla fronteriza de Tucson, dice que los hechos ocurrieron en una zona conocida como San Miguel Gate, y las autoridades mexicanas aparentemente ya pidieron disculpas por el incidente. El portavoz de los agentes de la autoridad en aquella zona, Andy Adame, dice que hubo un tiroteo, ocurrió en el marco de un operativo antidrogas. El asunto está todavía bajo investigación. Un helicóptero de las Fuerzas Armadas mexicanas se adentró
unas 100 yardas al norte de Arizona, en medio de una operación antidrogas que se llevaba a cabo cerca de la frontera. Se realizaron 2 disparos desde el helicóptero, pero no se produjo ningún herido ni daño a propiedad estadounidense. Si no, imagina usted cómo estarían las cosas en este momento, evidentemente. Los disparos desde el helicóptero no hirieron a ningún oficial y acto seguido, después de esos disparos, el aparato regresó a México. ¿Sí? Unas 100 yardas. Unas 100 yardas se adentró en territorio norteamericano. El gobierno de nuestro país no ha emitido hasta este momento ningún comentario, ninguna declaración, pero pues por lo que dice este funcionario, este asunto ya se platicó o se está platicando entre autoridades de ambos países, revisando con precisión lo que ocurrió, ya sabe, la reconstrucción de los hechos para determinar alguna eventual responsabilidad de los involucrados, en este caso pues de militares nuestros, ¿no? Que tendrían que estar dando un reporte minucioso y detallado de ese operativo para decidir, determinar exactamente qué fue lo que ocurrió y a partir de eso tomar algunas decisiones, tal vez disciplinarias internamente, algún llamado de atención o alguna acción todavía más de mayor fuerza en el caso de los responsables, porque este sería un incidente provocado por representantes nuestros. Y no son policías los que incurrieron en esa irregularidad, son militares. Con un helicóptero se metieron a terreno norteamericano y balearon ahí. Imagine usted lo que habría ocurrido si alcanzan a herir a algunos oficiales norteamericanos. El acabose, ya nos estarían comiendo. Pero este es un asunto que está ocupando la atención de las autoridades centrales en este momento, concretamente a través de el Departamento de Estado y desde luego pues de los más altos mandos, no solamente de el Gabinete de Seguridad Pública de la Federación, porque ahí están representados todas estas dependencias, todas estas instituciones, ¿no? Como la Secretaría de la Defensa, sino la Secretaría de Relaciones Exteriores por la parte que le corresponde en la intervención de estos asuntos de carácter bilateral. Es inevitable, pues, vaya chamba que tienen que hacer los señores de Relaciones Exteriores, pues, de estar ahí calmando y sobando y buscando salidas, pues, lo menos rasposas que se pueda, ¿no? Porque en este caso los feitos pues, somos nosotros, ¿no? Por este incidente. En fin, pasemos a otra cosa. Por cierto que a propósito del Mundial de Fútbol, ya sabe usted seguramente, porque nunca falta, no es la primera vez que ocurre, que algunos vivales vendieron paquetes para que usted pudiera irse tranquilamente a ver el Mundial de Fútbol con la confianza o la suposición de que tenía todo cubierto, ¿no? Hospedaje, avión ida y vuelta, boletos de entrada a los eventos, a las justas deportivas, sobre todo a las jornadas futboleras más importantes. Hay una cantidad impresionante de mexicanos en Brasil en estos momentos, caray, y eso que hay crisis, pero mire, estuvieron haciendo cochinito muchos de ellos para irse a Brasil y pues resulta que no. Hubo una empresa de estas aprobadas por la FIFA, porque esa parte también está controlada por la FIFA, todo lo controla la FIFA, sobre todo lo que tenga que ver con dinero, pues que los dejó varados, ¿eh? Se fueron con el boleto de ida, no hay boleto de regreso, no tuvieron boletos para entrar a los partidos, sin lana, sin hospedaje, imagine usted, 200 y tantos, 200 como 250 mexicanos varados, muchos de ellos de Jalisco. Así de simple. El asunto llegó a tal punto que el gobierno de Jalisco pues decidió intervenir, el gobernador de Jalisco decidió conseguir un avión fletado, un charter,
para mandar por la mayoría de estos mexicanos y poderlos regresar a su patria, ¿verdad? Porque pues es una circunstancia inusual que evidentemente no va a parar ahí porque habrá algunas quejas concretas, evidentemente algunas acciones legales de los afectados porque pues calcúlele usted, por lo menos son que $5,000 por cabecita, ¿no? ¿Le gusta para que sean 5 por lo menos? Pues tal vez. El hecho es de que la mayoría de este grupo ya está finalmente en casa de regreso. Allá se quedan todavía algunos cuantos miles de mexicanos a seguir disfrutando de la jornada mundialista y a esperar el partido del domingo. Y a nosotros solo nos queda el tiempo justo para agradecer como siempre su sintonía, recordarles la repetición de este espacio en punto de las 3 de la tarde en canal 154 de cable y la invitación para que nos acompañen nuevamente a la misma hora el lunes de enfrente. Que tenga usted un extraordinario fin de semana y una jornada futbolera sensacional.